Ahora nos toca analizar lo que se conoce como supernova, y el análisis de este caso es muy similar al del nodo normal. Primero identificamos cuáles son nuestros nodos en el circuito, después asignamos un nombre a cada uno, y lo que hace diferente este caso del pasado es que tenemos una fuente de tensión ubicada entre dos nodos, y a esta región punteada con rojo es lo que denominaremos supernodo. Entonces lo primero que hacemos en este caso es el análisis del supernodo, de la región del supernodo. Entonces tenemos que el voltaje del nodo D menos voltaje del nodo B va a ser igual a 12. ¿Esto de dónde lo podemos analizar? Bueno, si nos fijamos en el supernodo tenemos la terminal positiva de nuestra fuente de 12 volts conectada al nodo D. Aquí aparece nuestro nodo D con signo positivo. Tenemos la terminal negativa de la fuente conectada en el nodo B, por eso al nodo B se le asigna el signo menos y el valor de la fuente son 12 volts, entonces aquí corresponden 12 volts. Bueno, ahora lo que sigue es simplificar este circuito a uno como el del caso de los nodos, y tenemos este circuito. Tenemos la fuente de 6 volts, dos resistencias, otra resistencia, fuente, resistencia, fuente, resistencia. Y nuestra región de supernodo ahora la representamos con este punto. Lo hice de este tamaño para que sea claro que este supernodo corresponde a este nodo grandote, el cual denominaremos como nodo E. Y si hacemos la comparación, tenemos esta región donde entran 2 al nodo D. Tenemos la misma región con dos entradas en nuestra zona D. Y tenemos por la parte de abajo 3 entradas al nodo B. En la comparación tenemos 3 entradas con la región B. Y ahora el análisis lo haríamos enfocados en este circuito. Igual que en el análisis de nodo normal, debemos ubicar los nodos conocidos. Los nodos conocidos son aquellos que tienen la fuente de tensión conectada al nodo y conectada al punto de referencia. Entonces el nodo A, voltaje del nodo A, igual a, se conecta en la terminal negativa de la fuente, entonces serían menos 6 volts. Y en el nodo C se conecta a la terminal positiva, entonces el voltaje en el nodo C igual a 12 volts positivos. Ahora sí, no tenemos algún otro nodo que cumpla con estas características, y bueno, solo nos correspondería el análisis en nuestro último nodo, el nodo E. Y el análisis es idéntico al análisis de los nodos normales. Entonces, si recordamos que el análisis del nodo E nos dice que sería el voltaje del nodo E multiplicado por todas las entradas. Pero lo que en este caso va a ser diferente es que tenemos dos regiones, la región B y la región D. Entonces, nuestro voltaje de nodo E se va a dividir en dos voltajes, el voltaje del nodo B y el voltaje del nodo D. Entonces, tachamos esto y escribimos voltaje del nodo B que multiplica, y recordando teníamos que el voltaje del nodo B hacía referencia a todas las resistencias conectadas en ese nodo, dos de 1 kilo y una de 2 kilos. Entonces hacemos nuestra suma, 1 sobre 1000, que es 1 kilo, más 1 sobre 1000 más 1 sobre 2000, 1, 1, 1. Y la otra entrada, que son estas dos del nodo D, voltaje del nodo D, que multiplica las dos entradas. Tenemos la primera entrada de 2 kilos y la segunda entrada también de 2 kilos. 1 sobre 2000 más 1 sobre 2000. Ahora sí, nos toca analizar los nodos que están continuos. Entonces escribimos menos el nodo continuo A, pero el voltaje de A ya lo conocemos, es menos 6 volts.
que multiplica las resistencias que se encuentran entre este nodo y el nodo A. Si seguimos este camino está la resistencia de 1 kilo y si seguimos el camino de arriba está la resistencia de 2 kilos. Entonces ponemos la suma de estas dos resistencias, 1 sobre 2000 más 1 sobre 1000. Y por último continuaremos la ecuación abajo, pero va a corresponder el nodo continuo C. También, al ya no ser el nodo de análisis, se le asigna el mismo signo negativo que le asignamos al del nodo A. Entonces ponemos el menos y el voltaje del nodo C lo conocemos, 12 volts. 12 que multiplica las resistencias que comparten el nodo de análisis, que es el nodo E, con nuestro nodo continuo. Es esta de 1 kilo y esta de 2 kilos, si seguimos los caminos. Entonces escribimos 1 sobre 1000 más 1 sobre 2000. Con eso terminamos los nodos continuos y finalmente en el nodo E debemos buscar alguna fuente de corriente. Vemos que no hay ninguna fuente de corriente, entonces así queda nuestra ecuación. Igualamos a 0 y solo nos quedaría simplificarla. Una vez que simplificamos nuestra ecuación, resolviendo todas las sumas y agrupando, nos queda esta como nuestra ecuación número 2. Y tenemos aquí arriba del análisis del supernodo al principio esta otra ecuación como nuestra ecuación 1. Tenemos nuestro voltaje en el nodo D, nuestro voltaje en el nodo B, voltaje en nodo B, voltaje en nodo D. Son dos incógnitas y dos ecuaciones. Es un sistema que se resuelve fácilmente con una calculadora. Entonces nuestro resultado es en el nodo B de menos 0.857 volts y el voltaje en el nodo D igual a 11.14 volts. Y eso sería todo. Nada más como información adicional, si alguien quisiera determinar el voltaje en esta resistencia, por ejemplo, se determina su polaridad por medio de esta fuente positivo, entonces el positivo va de este lado y el negativo de este otro lado. Y calcular el voltaje en esta resistencia sería el voltaje C menos el voltaje B. Gracias.